Bueno, comenzamos entonces la charla. Le doy la bienvenida a todos y a todas y como siempre agradecer al colegio que nos da este espacio y comenzamos por los disertantes de hoy. Todos los encuentros están realizados y coordinados también con el Juzgado de Garantías del Joven, cuya titular es la doctora Mirta Guarino y su equipo. Hoy, desde el Juzgado de Garantías, va a hablar la doctora Agustina Constantino. Y también la doctora, va coordinando. También tenemos la presencia del Instituto de Abogado del Niño, de la doctora Sonia Aiscar y la doctora María Teresa Zubieta, quienes van a disertar. Y también de la asesoría del ingeniero general Rodríguez, del doctor Edgardo Bartolomé. Así que cada uno después extenderá su currículum mientras habla, se presentan. La charla, obviamente, que es como siempre, lo que necesiten preguntar, van preguntando. Así que bienvenidos nuevamente. Bueno, gracias Sonia, gracias Rocío. Hoy sí que Rocío está a cargo están a cargo del Instituto Penal Juvenil, y también es un compromiso del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez en generar institutos internos. El de Abogado del Niño es uno y el del Penal Juvenil es otro, que tienden a poner en su lugar cuestiones de infancia y adolescencia que transitan por caminos judiciales, pero que también transitan por otros caminos, como pueden ser los organismos administrativos y demás. Estamos en deuda porque el miércoles pasado, a raíz de la movilización y demás, los organismos municipales no estuvieron presentes, no pudieron estarlo, y quedaría pendiente esa charla que les pido a las organizadoras que lo tengamos en cuenta, porque estuvo el cuerpo técnico auxiliar el otro día, y la verdad que me parece que fue muy interesante el tema del aporte, del cruce de ideas, sobre todo del encuentro entre discursos distintos, el discurso jurídico y el discurso técnico, profesional, transdisciplinario o interdisciplinario. Bueno, hoy estamos con amigos, amigas de la infancia, y con amigos y amigas que tienen un compromiso concreto desde la función pública, la función en el Colegio de Abogados, la función como abogados, abogadas que litigan, y especialmente como abogada del niño. En el caso de Sonia, a quien nos conocemos dentro de la función, cuando estaba a cargo de un organismo municipal, muy importante porque coordinaba políticas públicas sociales, de infancia, sobre todo en sectores más vulnerables. Y lo vulnerable hoy es un eje de análisis en los ámbitos jurídicos. La vulnerabilidad aparece como un paradigma o como un eje a tener en cuenta en las decisiones judiciales. Estamos con poblaciones, no solamente infancia y adolescencia, sino con poblaciones altamente vulnerables, por distintas cuestiones sociales, políticas y demás, pero la población está vulnerable, y la que necesita el acceso a la justicia necesita respuestas rápidas y ejecución, sobre todo mirando quién es el sujeto de derechos. Edgardo es asesor de incapaces, asesor de menores, pero es un habitante del juzgado, mejor dicho, del predio. Saben que los comienzos fueron muy duros para todos en el armado del juzgado, y Edgardo es de los funcionarios que vienen de abajo, digamos, porque estaba como empleado, luego funcionario de la asesoría de incapaces que funcionaba en el juzgado. Y esto es porque si no se tomaba esa decisión, no empezaba a funcionar el juzgado de menores. El 17 de diciembre del 2004 vino el gobernador a inaugurar las fiscalías, y en ese mismo momento el tema es cuándo empieza el juzgado de menores. Y la respuesta fue: si no hay asesoría de incapaces, no hay juzgado de menores. Que fíjense
la importancia que tiene el rol de asesor de incapaces. Cuando se reforma la ley 13298, se cuestionó en algún momento la existencia de la asesoría. Y yo me puse en el elenco de abogadas y en ese momento era jueza en otro departamento judicial para defender el rol de la asesoría de incapaces. Y hoy tenemos como una suerte de mix donde estamos permanentemente entrelazándonos. Las víctimas, el rol de abogado o abogada del niño y la asesoría de incapaces. Pueden coexistir, claro, porque para la infancia y la adolescencia todo es poco. Y desde distintos lugares, pero con una mirada puesta en la subjetividad del niño, niña, adolescente, estamos acá para, desde el fuero penal juvenil, ¿es posible que ejerza su rol un abogado o abogada del niño? ¿Qué hace la asesoría de incapaces? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Están en el proceso penal? ¿Tienen derecho a estar en el proceso penal? ¿De qué manera? Así que bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias a los institutos que fomentan esta actividad, que viene siendo intensa, que estoy siguiendo por las redes y veo que se están desarrollando muchas actividades desde los dos institutos y también coorganizado con la doctora, así que la doctora también le agradezco sus palabras y la invitación a participar de esta actividad y darnos un espacio de reflexión también de la óptica de los asesores y las asesoras, ¿no? Un fuero, como usted explicó recién, que fue señero en la conformación del departamento judicial. El primer órgano, digamos, ya del nuevo departamento judicial fue el juzgado de menores, número 3, que fue el descentralizado de Mercedes, y la asesoría de incapaces, que en ese momento sigue siendo titular, pero cambiamos de número, que era el doctor Kosicki, que era la asesoría 3, también descentralizada. Pero el primer órgano ya propio del departamento judicial fue el suyo. Así que no quiero pensar cuántos años pasaron de eso, pero creo que 20. Y bueno, se sigue organizando y haciendo este tipo de actividades que nos llaman a reflexionar, y vamos a hablar, en a los ejes que me transmitió, de las víctimas, ¿no?, especialmente vulnerables, de la acordada de la Corte, del rol del asesor en ese marco de actuación de la 4099, y que a pesar que pasaron 20 años, seguimos desde el departamento judicial innovando. Estamos hablando también de la figura del abogado del niño, y el departamento judicial, entiendo por las estadísticas y por la información que uno fue recabando, que fue uno de los mayores impulsores en la figura del abogado del niño, y modestamente creo que las asesorías tuvimos algo que ver en esto, que recién también levanto lo que decía la doctora, de no lo vimos nunca como una competencia, sino como un mecanismo para ayudar en pos de los derechos de los vulnerables, como son en este caso los niños, niñas y adolescentes. Y desde esa idea siempre impulsamos o intentamos impulsar la coexistencia en el marco de cualquier expediente de las dos figuras. Creo que se logró, obviamente por el trabajo del Colegio de Abogados y por las resoluciones judiciales que avalaban, ¿no? Había mucho, estaba de alguna manera estandarizada la edad, digamos, a partir de cuándo podía intervenir el abogado del niño, también respecto de los fueros, y nosotros, nuestra mirada fue más de lo convencional a lo estrictamente legal, o incluso cuando hablamos
de la edad a partir de la cual se le asignaba la figura del abogado al niño, había algunas resoluciones de procuración y algunas sugerencias de la Corte, y no digo que las desconocimos, pero sí teníamos una mirada por ahí un poquito más amplia, que fue la que en definitiva se terminó imponiendo. Pero insisto, creo que fue un trabajo de la comunidad, de la parte de la jurisdicción, en cabeza de los jueces, y el trabajo de la colegiación. Buenas tardes. Me voy a abocar a la temática por la cual me convocó, y voy a hacer una pequeña introducción con esto de las víctimas especialmente vulnerables, ¿no? Nosotros, el antecedente o cómo mirar esto de distintos enfoques, lo tomamos desde una autora, que es Kimberly Crenshaw, si mi inglés no me falla, que nos habla de la interseccionalidad, ¿no? Y en su libro analiza varias situaciones para ejemplificar el principio de la interseccionalidad. ¿Lo vas a decir vos, no? ¿No? Yo voy a decir y analiza un caso que se da en una acción colectiva que inician mujeres negras, esto transcurre en los años 60, es una acción que tramita en la Corte de Estados Unidos, y se plantea, este colectivo de mujeres negras plantea una discriminación por ser mujeres y por ser negras, que en esta fábrica no tomaban o no contrataban personas que reunieran estas dos características. La Corte, cuando recibe el caso, lo que hace es decir, bueno, no puede ser, o es discriminación por género o es discriminación por raza, pero no. Entonces, la primera acción que hace la Corte es separar estas dos ópticas o factores de discriminación. Entonces, cuando se empieza a investigar, General Motors dice, no, nosotros contratamos mujeres, fíjense, estamos llenos de mujeres que hacían actividades administrativas principalmente, secretarias, etc. También contratamos negros, claro, eran los obreros o el personal de limpieza. Entonces no se daban a dos caracteres, separados no se daban. Por un lado había mujeres contratadas, blancas, las oficinistas, las mujeres blancas, y ese argumento de General Motors que decía, no, nosotros contratamos mujeres, acá está. También contratamos negros, acá está. Eran los que limpiaban, los operadores. Lo que no había ninguna era alguna mujer negra contratada por esta empresa. Y a partir de ahí, ella elabora este término de intersectorialidad, ¿no? O interseccionalidad, perdón, sí, interseccionalidad, ¿no? Que es cuando en una misma persona se representan distintas situaciones de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de distintas situaciones de vulnerabilidad, obviamente este ejemplo de General Motors y que Kimberly trae, entre otros, lo podemos traspolar, por ejemplo, al fuero del cual hemos sido convocados. Niños, niñas, adolescentes en situaciones de encierro, con adicción. Estoy enumerando distintos tipos o conceptos de vulnerabilidad. Mujeres, problemas, personas con problemas de su salud mental, discapacidad, los colectivos trans, situaciones de pobreza, todas cosas que nosotros vemos a diario, ¿no? Y que nos llevan en este caso a los asesores o a los distintos operadores a identificar las situaciones y estos factores, ¿no? Yo hasta incluso hablaría de víctimas en situación de hipervulnerabilidad, ¿no? Porque tampoco esto es aritmético, no es, te sumo dos situaciones, es
discapacitada y fue víctima es niña, es menor de edad y fue víctima de abuso. No es matemático, ¿no? Ya cada una de esas situaciones potencia las otras. No es una, bueno, tiene 3 situaciones, no, cada una, digamos que es más una cuenta más geométrica que aritmética, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que tomar en cuenta desde nuestro propio rol, y que también, como dijo la doctora, la interdisciplina es esencial para el abordaje de esta situación, ¿no? La acordada 4099, que es del 8 de mayo del 2023, es una acordada que viene a complementar una anterior que nos hablaba principalmente de la intervención judicial en casos. Tampoco era muy precisa, la anterior estoy hablando, no era muy precisa en los términos de la intervención, porque hablaba de violencia de género y mezclaba algunos conceptos, y esta, la 4099, si bien, repito, es una acordada de la Corte, vino a aclarar muchas de esas dudas o lagunas que había en la acordada anterior y a complementarla, ¿no? Y se aplica tanto para los juzgados de garantías de mayores y de jóvenes, como para los juzgados de familia, y en este departamento judicial no hay juzgado de paz, tenemos la característica de tener 2 cabeceras departamentales, pero en cualquier otra jurisdicción, creo que La Matanza es otro departamento que no tiene juzgado de paz, en cualquier otra jurisdicción también es aplicable a los juzgados de paz. Es una acordada que, de alguna manera, las normas estrictamente procesales quedan un poco relegadas, ¿no? El tema de la especialidad, el trámite es mucho más sencillo y urgente, y a veces nosotros desde la asesoría, cuando interactuamos con algunos abogados más de corte civil y comercial, o que son más procesalistas, bueno, intentamos explicar o intercambiar ideas respecto de las características, ¿no? de esta acordada y de las medidas que en definitiva van a resultar, principalmente aquellas establecidas en la ley de violencia familiar. Yo me voy a ceñir más a la ley de violencia familiar, porque si bien hay cuestiones de género, el 99% de nuestro trabajo tiene que ver más con violencia. Nosotros por el plano trabajamos estamos las asesorías divididas temáticamente. Nosotros tenemos violencia familiar y medidas cautelares, que representan más o menos el 35% del total del trabajo de las asesorías, y de ese 35% el 99% tiene que ver con violencia familiar. Por eso voy a hacer más hincapié en violencia familiar y no tanto en violencia de género, ¿no? Porque también las medidas cautelares generalmente emergen en ese sentido. Cuando tenemos una cuestión de violencia familiar, y esto también procesalmente la manera de ingreso es hiperamplia, no está ceñida a algún mecanismo específico, sino que entra por cualquier mecanismo, principalmente por denuncia. Nosotros, cuando recibimos el caso, solo vemos el ejemplo que usamos es la punta del iceberg, ¿no? Vemos una partecita de la compleja situación familiar que existe. Y acá tenemos 2 problemas. Una es el poco recurso humano que tenemos para tanta cantidad. Para que se grafiquen, nosotros en esta asesoría temática estoy yo como asesor
y tenemos 2 funcionarios, para más o menos 12.000 causas al año. O sea que son 1.000 causas al mes, 20 días hábiles, hagan la cuenta de lo que recibimos por día. No, digo, esa es la descripción de la realidad. Empezamos con el lamento boliviano. No, pero ¿por qué digo esto? Porque si yo digo que tenemos que... La alegoría del iceberg es que dicen, porque yo nunca vi un iceberg, pero que hay una parte que se ve que es pequeña y abajo es más grande. ¿Cómo se llama el actor ese que le gusta a usted de la película? ¿Cuál de todos? Es que se ahogó, no entraba. No. A mí me parece que tendría que haber terminado. Bueno, pero dicen que el iceberg, la parte de abajo, no, yo no Sí, por eso, no sé, habría que chequear por esto. Lo que no se diga, claro. Claro. Es verdad, alguien estuvo arriba. No, es que los icebergs es una punta y abajo es todo el bloque. Eso choca y está libre. Es una acotación el tema que en la NASA se construyeron dos autores. Lo que se llamaban las computadoras eran mujeres negras en general que trabajaban en la NASA y que tuvieron que ver con la, yo creo que nunca se hizo, pero la expedición a la Luna. Y había discriminación en los baños, incluso hay una película muy famosa. Entonces, eran mujeres brillantes que rompieron el techo de cristal, o sea, eran negras, pero con su, digamos, su gran inteligencia lograron trabajar en la NASA y lograron un puesto y derribaron barreras, así que llegó un punto que la capacidad superó el color de la piel en Estados Unidos. Eran demasiado brillantes. Y Bueno, no las computadoras, esas eran las computadoras de mujeres negras. Las mujeres negras. Eran mujeres negras. Bueno, yo vuelvo al planeta Tierra con no, muy bueno el caso del iceberg y la violencia. No, había dicho que teníamos 2 dificultades nosotros en la asesoría, que una era el cúmulo, la cantidad de causas versus el poco personal, pero no es para hacer catarsis ni nada, sino porque no podemos ver lo que hay abajo del iceberg, si no nos transformaríamos, diría mi abuela, palo en la vara, en la rueda, algo así. El palo en la rueda. No soy tu abuela. Mi abuela, presenta a Maritea, mi abuela. Esto termina mal. No, y el otro problema que tenemos. El otro problema que tenemos es que tampoco contamos con equipos técnicos para hacer la intervención, la interdisciplina, ¿no? Y ahí sí nos apoyamos mucho en el equipo técnico auxiliar del juzgado, bueno, el equipo técnico hablo de la corte, los juzgados de familia o en el cuerpo técnico auxiliar, que fue el histórico equipo técnico del juzgado de Menados. Y sí, bueno, ya que me invitó, voy a contar un poquito cómo empezamos a trabajar acá la acordada, porque también bastante al principio, ni bien salió, específicamente la tercera dificultad que se me acaba de ocurrir, que nos encontramos en el rol de asesor, pero ya puntualmente en el fuero de responsabilidad penal juvenil, es que hay 2 menores de edad, muchas veces, donde uno es la víctima y el otro es el victimario. Y obviamente que esta acordada es mucho más sencilla de aplicar cuando el victimario o el agresor es un mayor de edad, porque bueno, se aplica una exclusión y eso traerá dificultades al grupo familiar, pero es la respuesta que la justicia le puede aportar a la sociedad. Pero cuando son 2 personas menores de edad, nosotros nos encontramos con intereses contrapuestos de grupos vulnerables, y ahí volvemos al análisis del ejemplo, ¿no? de Kimberly. Bueno, ¿quién es el más vulnerable en esto? Tenemos que poner en la balanza cuál está en situación de mayor vulnerabilidad. Y les decía, ni bien salió la acordada, trabajamos muy bien con la doctora y fuimos construyendo un poco
había que hacer, siempre hay un desafío nuevo, ¿no? Y bueno, en el 2023 fue de haber, si ahora miramos para atrás no era tan complejo, pero en ese momento había que pedírselo o ella darnos intervención y ver cómo la aplicábamos, la resolvíamos de cada lado, y por suerte, bueno, está bueno conocernos los actores después de 20 años, creo que ya nos conocemos de los lados, pero lo elaboramos muy bien y bueno, ahí fuimos haciendo un camino de la aplicación de esta verdad que no queda solo en la medida de exclusión del hogar del agresor, sino que la 12.569 da un montón de otras herramientas, la fijación de alimentos, cuestiones referidas a la responsabilidad parental, guardas, bueno, hay un montón de soluciones que se pueden aplicar en la urgencia, repito, saliéndonos de un procesalismo que dificulte y que no garantice derechos esenciales, que a veces a los procesalistas les cuesta, bueno, como un juzgado penal me va a establecer una cuota alimentaria y la audita aparte. Ustedes saben que esto no hay prácticamente bilateralidad y que incluso las medidas probatorias son mínimas, pero bueno, todo eso se trabajará en una etapa posterior, ¿no? Y también nosotros, teniendo en cuenta que nos encontramos con personas vulnerables, menores de edad, víctimas, acá creo que por lo que vi ahí pasando de lo que es el tema de la colega, y no me voy a meter, pero teniendo en cuenta la ley de víctimas y la ley del abogado del niño, también consideramos la designación, y esto mientras lo hace siempre nosotros, no hace falta ya pedirlo, digamos, esto va automáticamente, la designación de la figura del abogado del niño en el marco de estos expedientes. No hablé mucho del rol específico del asesor, porque la intervención, marco legal es el artículo 103 del Código Civil y Comercial, el artículo 38 de la 14442, que es la ley del Ministerio Público, y para la designación del abogado del niño entendemos que si bien la ley del abogado del niño acá faltó, por ahí será posible reformarla, pero solamente habla del fuero civil, de familia y administrativo, no habla del fuero penal. Nosotros entendemos que por el artículo 12 de la Convención, el 26 del Código Civil, el 27 inciso C del Sistema de Protección de la 2661, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, no hace falta que la ley del abogado del niño establezca que tiene que también estar incluido el fuero penal. Nosotros, con ese plexo normativo que surge de la Convención, el artículo 75, inciso 22, lo pedimos y la doctora Guarino siempre lo designa. Y el resto de los jueces también. No hay en el margen, obviamente en familia y en civil nunca hubo problema, pero el resto de los jueces del fuero penal también lo fueron entendiendo que hay normas superiores. Y bueno, después no sé el reglamento, existe el reglamento de designación que surgió de Colproa, el consejo, no me acuerdo. ¿El reglamento? De Colproa, que bueno, ahí establece ya el mecanismo interno de designación y de sorteo, pero nosotros siempre lo vimos con buenos ojos. La figura, insisto, son complementarias, no contradictorias, cada uno de su rol en pos de defender los derechos de niños, niñas y adolescentes, en este caso, además atravesados por muchísimos más factores, mujeres, discapacidad, pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, después quedaría abierto a cualquier consulta que quieran hacer ya más específico del rol del asesor, pero nuevamente muchas gracias. Gracias.
Bueno, en la mesa está Marité Julieta también, que junto con Sonia animan, coordinan el Instituto de Abogados del Niño. Hay entre los presentes muchos y muchas personas que desempeñan el rol. Gracias por estar. Así que bueno, después, si les parece, la vamos a escuchar a Agustina Constantino, que integra el equipo del juzgado. Por acá veo que hay otros que levanten la mano los que vinieron obligatoriamente. No digan que fueron obligados. No digan la verdad. Bueno, Vinieron con gusto. bueno, Agustina, por suerte, integra desde hace ¿cuántos años? 4 va a ser ahora. 4 años, llegó en pandemia, venía de otra experiencia de la justicia penal de mayores, y la verdad que parece que hubiese estado siempre. Ella está a cargo, yo me mando la parte, digo, la oficina de víctimas, y la oficina es Agustina en su despacho con la gata que está en la ventana y los perros y demás, pero con un gran corazón y una mirada puesta en la persona. Ustedes piensen que la víctima llega al juzgado destrozada por lo que le pasó, enojada con la justicia y muchas veces con razón, enojada con la vida, y quien la recibe es Agustina, que escucha y arma un legajo. Y el legajo es privado, obviamente, porque no puede ser visto por las partes, y una vez que ese legajo empieza a crecer. Y lo primero que se hace es, bueno, es proveer a la víctima de un abogado o abogada de niño. Por eso les digo que la mesa de hoy es una mesa que en la práctica interactúa permanentemente. Y yo estoy muy agradecida por el compromiso que tiene el colegio y el Instituto de Abogados del Niño, porque uno pide hoy la designación y creo que los martes designan, pero bueno, enseguida está la designación. Nos han escuchado con habeas corpus colectivos, donde las víctimas eran un montón, y se han designado abogados del niño para esa causa. Es una innovación que yo creo que hay que decirle a nivel de derecho constitucional, que es lo que pasa en Moreno, en esto de tener abogados y abogadas del niño para derechos que son colectivos. Así que bueno, gracias Agustina por cumplir la función que cumple siempre y por tener tanto corazón. Así que ella nos va a hablar un poco de la ley de víctimas, pero un poquito más. Bien. Bueno, buenas tardes. Más que nada vamos a contar un poco qué hacemos nosotros en el juzgado con la ley de víctimas, cómo es su aplicación, cuáles son los derechos que tienen las víctimas, qué pasa cuando llegan al juzgado, la intervención directa que nosotros tenemos. Bueno, la ley de víctimas fue sancionada en el año 2020 y se publicó en el Boletín Oficial en enero del 2021. Anteriormente estaba la ley nacional, que es la 27372, y esta viene a reemplazar, pero la otra no es que salió, digamos, de circulación, pero bueno, lo que tiene la ley de víctimas en la provincia es que le da lugar a cumplir un rol importante, porque anteriormente entraba con la figura del particular damnificado, y hoy son parte en el proceso, bueno, con la figura del abogado del niño, que ya va a explicar el rol la doctora. Pero acá hay distintos tipos de víctima, que es la víctima directa, la víctima indirecta y las víctimas colectivas. La víctima directa es la víctima sujeto pasivo del bien jurídico afectado por el delito. Así complicado, pero es directamente. La que es indirecta es, por ejemplo, una madre, un padre, un tutor, un guardador, quien se hace cargo de esa persona que sufrió ese delito. Y las que son en forma colectiva son aquellas víctimas que puede ser, bueno, como hoy explicaba con la doctora, hablábamos, por ejemplo, en un hogar de niños, que sufren en forma colectiva, grupal, son afectados por algún tipo de delito. ¿Qué derechos tienen las víctimas? En primer lugar,
algo muy importante que siempre remarcamos es la celeridad del proceso. ¿Qué quiere decir? Que dentro del formato que se lleva a cabo para la entrevista, la citación, la escucha, explicarles de forma clara, lenta, precisa, porque, como bien dijo la doctora, vienen enojados, asustados, con muchas dudas, me dicen siempre, no tengo ni idea, nunca me pasó esto, ¿qué hago? Se me ponen a llorar, muchas veces se me ponen a llorar, o lo primero que hacen es hablarme capaz de una forma enojado, bueno, muchas veces pasa que, bueno, la doctora trata conmigo, entonces ahí se les explica la forma de hacerles, comunicándoles que ellos tienen el derecho a saber todo lo que se va desarrollando en el expediente, desde la denuncia hasta la etapa del juicio inclusive. Entonces ahí se les explica, primero, si hay alguna modificación dentro de lo que es la parte procesal, si se le da algún beneficio al imputado, ellos tienen el derecho obviamente a saber qué medidas se toman. ¿Por qué? Porque tienen derecho a la verdad, tienen derecho al trato digno, tienen derecho a que ellos puedan opinar y ser parte. Y algo muy importante es que evitar la revictimación, o sea, que no sea algo donde se tengan que reiterar las citaciones, donde tengan que ir a la fiscalía a prestar declaración, donde ellos pasan atrás, primero hacen la denuncia, después son citados, después vienen al juzgado. Eso, si bien hay que cumplirlo porque forma parte de lo que es la causa, hay que tratar de evitar que las citaciones, los procesos sean lo menos posible. O sea, la idea es que se moleste a la víctima lo menos posible. ¿Qué pasa después? Al tener acceso a la justicia, ellos tienen derecho a la gratuidad, al asesoramiento gratuito, al acompañamiento legal. Bueno, y ahora van a explicar el rol del abogado del niño. A veces vienen con situaciones donde me dicen que fueron amenazados, que fueron violentados, que son hostigados por las redes, por teléfono, que viven cerca del domicilio, que los llaman, que la familia, bueno. ¿Qué hacemos en esos casos? En ese caso, cuando la víctima es afectada por ya sea una situación de violencia, se disponen las medidas cautelares. Las medidas cautelares nosotros las disponemos por el término de 180 días, prorrogable por 180 días más. Ahí se hace una medida de restricción perimetral por el término de 400 o 500 metros, dependiendo de la distancia de donde viva la víctima del imputado. Obviamente en favor de la víctima, contra el imputado y familiares de ellos, muchas veces pasa también. Después se hace un impedimento de contacto de todos los espacios donde esté la víctima, ya sea en, no sé, en el colegio, en donde trabaja, donde desarrolla sus actividades diarias. Y después se hace también, dentro de la medida cautelar, el cese de hostigamiento. El cese de hostigamiento es a través de redes sociales, por terceras personas, por teléfono. Entonces ahí tratamos de que por el tiempo de 180 días, prorrogar por 180 días más, se protejan los derechos de la víctima, de cuidarla, dentro del tiempo que dure el proceso, la etapa del proceso. No sé si... A ver... Características de... Bien, lo de la celeridad, la gratuidad. Perfecto. Esto sí, lo mencionamos, a ver si nos queda algo más. Y la articulación con los organismos administrativos. Bien. Lo primero que yo les pregunto cuando vienen a las audiencias es si ellos cuentan con acompañamiento psicológico, con el abordaje de una terapia. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos, obviamente sin hablar de ningún caso en particular, que son víctimas de delitos de abuso sexual graves. Allí es donde nosotros
tenemos varios casos que tienen intentos de suicidio, de muchos tipos de esos casos. Bueno, y ahí nos dicen que tienen la intervención con el PREVI, que el PREVI interviene con el tema del abordaje de la terapia psicológica. Y después está el Centro de Atención a la Víctima. Y bueno, después... Sí, aquí interrumpo un poquito para agradecer la presencia de Jessica Brigatti, que ella es subsecretaria de Política Criminal. Con todo ese nombre, contiene un montón de programas y de espacios donde nosotros interactuamos. Y también el alerta, ¿no? Cuando llama a Jessica que se armó algo en algún colegio y demás, digo, es así. Y me parece que esa comunicación, esta presencia hoy y demás favorece que los vínculos sean más naturales, más desformalizados, porque toda esta problemática requiere no atarse a demasiadas cuestiones. Antes Edgardo hablaba de la 4099, es una ley, es una acordada que surge después del caso Lucio. Y todos nos horrorizamos con el caso Lucio porque decíamos, nadie vio, nadie escuchó, nadie vio un ojo morado, nadie vio un cabello arrancado. ¿Es posible no ver? Entonces me parece que Moreno y el Rodríguez también, esta articulación de la 4099 entre abogado del niño, municipalidad, programas, Agus mencionaba el PREVI, es programa histórico de Moreno en la municipalidad para atender a las víctimas de violencia, son las víctimas de violencia. Atiende en los casos de violencia intrafamiliar sexual, sobre todo. Y bueno, eso está a la orden del día. Digo, nosotros de 24 oficios que hacemos para pedir apoyo terapéutico, 23 son al PREVI, ¿no? Y esta presencia, acá hemos tenido situaciones de tratamientos prolongados en el tiempo. Y para un niño, niña, adolescente, poder ser recibido en un espacio terapéutico especializado es oro en polvo. Así que, perdón, yo la interrumpí, pero quería mencionar esta articulación que también tiene que ver con cómo se atiende a la víctima, sin perjuicio de que hay un programa o un lugar especialmente dedicado al fin. No, y algo que quería mencionar era que dentro de la ley de víctimas está el abogado de la víctima. Que acá en el colegio, bueno, tengo entendido que hay un listado, o sea, primero se dan capacitaciones para que puedan asesorar a la víctima en el proceso, obviamente de forma gratuita. Para nosotros en el juzgado trabajamos mucho con la abogada del niño, que tenemos muchos casos en particular donde el acompañamiento de la abogada del niño es sumamente importante porque nosotros podemos intervenir con, obviamente, la colaboración de la abogada del niño en las entrevistas que tenemos con los niños, niñas y adolescentes en el marco del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Que ahí es el encuentro que tenemos con la doctora, obviamente porque es lo que el niño desea manifestar, solicitar delante de un juez con la asistencia jurídica de un letrado, que en este caso es el abogado del niño. Y después es importante también remarcar la intervención del juzgado de familia, porque el juzgado de familia es quien, al tener intervención también en las causas nuestras, cuando disponemos una medida cautelar, previamente certificamos que el juzgado de familia, porque obviamente no podemos, si un juez dispone una medida, no podemos nosotros disponer otra medida porque sería necesario. Entonces ahí nosotros notificamos si es que no la hay la medida, si no solicitamos que nos informen la intervención respecto del juzgado para que no se crucen las medidas cautelares. Creo que estamos. Sí, el caso de abogados y abogadas de las víctimas es una deuda que la tenemos que, zanjar. Ahora le doy la palabra, pero es importante porque muchas veces necesitan estar representados en el proceso penal. Y ser particular damnificado tiene un costo. Sí, no, y que en otras jurisdicciones, por ahí para compartir experiencias,
en otros departamentos hacen un oficio al Ministerio de Justicia de la provincia y hay un área de derechos humanos que acompaña y envía, pero no lo vi sostenido al acompañamiento. Yo mandé oficio. Cuesta un montón, Sí. sí, esa es mi experiencia, Sí. es lo que pude leer en varias jurisdicciones que tuve alguna participación como particular damnificado, pero a la vez estaría bueno el acompañamiento ese, sí, es una deuda, sí. Ya empezó a funcionar acá, ya empezó a funcionar. Eso está bueno, porque Julia Tahuada está a cargo, recibe el primer caso. Ya puedo mandar oficio Claro, para venir. Mandar. Eso Lo es tenés que mandar a Cuando Julia. a mí me dicen que Vamos se a puede, Lo tenés que mandar a Julia Tahuada, que articulamos con provincia. Es una directora que depende del Ministerio de Justicia de la provincia. la yo dirección. el año pasado, Son 8 abogados de este colegio que aprobaron el examen. pero ya se puede, porque yo el año Ya, pasado ya mandé- hicimos una Rodríguez de un abuso, le pasamos a Julia para que represente Bueno. a la víctima. Bueno, porque nosotros mandamos también a... Porque ese abogado le paga al Estado después. Sí, sí, como Claro, el abogado de como el nosotros, abogado, por lo menos una igual, abogada al que- Estado. Yo igual a mí Alguna vez, claro, sí. alguna vez lo que es regular honorarios es una obligación del juez y estimar bien el trabajo que hace el abogado. Eso es un deber del juez. Después hay que tramitar los beneficios de litigar sin gastos para que la parte que no paga la Fiscalía de Estado la pague también. igualmente yo compartía que, porque hay colegas por ahí que ejercen la profesión, que es bueno también esta parte, digamos, de un área así, independientemente que tenga también particular damnificado, porque es otra opinión más. A veces sirve para acompañar los requerimientos que nosotros hacemos de citación a juicio que no hacen alguna fiscalía. Nos apoyamos también con esos organismos administrativos, acompañando también al abogado particular damnificado. Eso. Bien. Volvemos a la abogada del niño. Sí, un poco lo que queríamos con Agustina era ver cómo todas estas funciones se complementan y que no es excluyente, ¿no? Quizás a un bebé, a un niñito de 1 año, obviamente que interviene la asesoría, siempre interviene la asesoría, pero después cumplen como roles muy específicos, porque tiene que estar la asesoría en la medida en que hay un niño en el medio, y especialmente si es un niño vulnerado. Y el asesor, el abogado del niño cumple en el fuero penal juvenil, por ejemplo, para un joven no punible que está sometido a proceso, más allá que va a ser sobreseído, el tema del proyecto de vida, porque es sobreseído en la causa penal, y en esto creo que hemos ido caminando cada vez con esfuerzo, porque al principio causa miedo el fuero penal, ¿no? Es algo que nos van a meter presos, y las cárceles y las comisarías, y la verdad que tenemos experiencias muy ricas del rol de los abogados en estas causas, donde hay un joven no punible que vuelve a su casa después de cumplir una internación o no, y bueno, cómo se maneja, cómo interactúa ese abogado con los servicios locales, por ejemplo, y con los distintos servicios municipales. Así que bueno, vamos a los abogados de niños. Bien, sí. Bueno, muchísimas gracias Marité y Sonia. Me parece que después de ustedes vamos a poder como volcarnos a preguntas y demás que quieran hacer, pero es fundamental que nos aclaren, nos digan, nos cuenten qué es este rol. Bueno, yo aclaro que seguramente que se me agarran en un pasillo o en una charla más informal voy a poder develar mucho más de lo que les doy ahora, porque a mí esto de, aunque no parezca, ponerme acá y hablar allá, hubiera sido por ahí. Somos dos colegas. Sí, ya sé, pero bueno. Nosotros tenemos es una pena que hay pocos abogados del niño allá sentados, pero no para escuchar lo que un abogado del niño les pueda decir, porque los que hay saben que siempre fomentamos el trabajo en equipo y nos enriquecemos mutuamente y nos nutrimos mutuamente, sino porque hay mucha resistencia, que es lo que dijo recién Mirta, respecto al rol del fuero penal, ¿no? Cuando los abogados son sorteados a través del sistema REPAM, no sé si alguien lo conoce, es un sistema que tiene la provincia de Buenos Aires, donde nosotros tenemos un token que obviamente ese token no
lo manejamos nosotras, sino un secretario del colegio, el doctor Vilelo. Se sortea de manera aleatoria. Lo que hemos recibido mucho tiempo, creo que es así, ¿no es cierto, Sonia?, han sido excusaciones, ¿no? Me excuso porque yo de esto no sé nada. No estoy preparado en esto, entonces a veces, bueno, ya que hubo algunas quejas por ahí, la mía, que qué pena que no hay más de aquel lado, además eso, que no hay más de aquel lado para, primero, derribar fantasmas, segundo, entender que todos debemos estudiar distintas materias y estar continuamente viéndolas y, bueno, esto a nosotros nos pasa desde nuestro lugar, ¿no? Creo que con Sonia hemos trabajado bastante diciéndoles que no es lo que ellos piensan, sino que realmente el Foro Penal Juvenil es muy rico, no es que los otros no hayan sido así, pero tiene otros ingredientes que desde que por ahí uno empezó a caminar este tema se va formando. Bueno, dentro del marco normativo a nosotros crea la figura del abogado del niño, la 26061, que esto ya lo dijeron en el año 2005, ¿no? Que es la ley de protección integral que establece los derechos y garantías que tiene un niño y adolescente. Pues obviamente está el Código Procesal de la materia que toca, en este caso el penal, la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí?, en el artículo 12, que fue ratificada en Argentina en el año 1994, que después tiene una incorporación en la Constitución Nacional, en el artículo 75, no me acuerdo muy preciso, 22, ¿no? 22, que incorpora el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, y creo que no me olvido de nada más. Bueno, obviamente el artículo 26 del Código Civil. Bueno, yo por ahí lo que quiero dejar en claro, ¿no? Porque es como, ¿quién es el abogado del niño, no? Entonces digo, a veces como que somos otros abogados distintos, no, somos abogados. Entonces, digamos, acá lo que cambia es que esta persona, este sujeto de derecho, tiene menos de 18 años. Pero que el procedimiento es exactamente el mismo que para una persona adulta, obviamente con otros recaudos que hacen más la sensibilidad, pero en lo que es en base a la materia de procedimiento es exactamente la misma, porque a veces ejemplo, ¿qué hacen los abogados de niños? Somos muy cuestionados. He llegado a escuchar que somos un invento kirchnerista. No lo llevo esto a la política, sino que a mí me llamó mucho la atención respecto a ese tema, porque creo que nos hemos ido formando en el tema, y lo digo con todo respeto, que creo que nos hemos empezado a parecer o a acompañar a ser auxiliares de la justicia. Lo digo con respeto porque digo, no quiero faltar nada, ¿no? Pero creo que realmente colaboramos muchísimo, y me parece que sumado en esta jurisdicción donde en realidad mucha demanda, ¿no? Los autores, los de familia, en fin, me parece que facilitamos mucho. Bueno, a ver, ¿cuáles son los principios rectores? Y bueno, los principios rectores tenemos el derecho a ser oído, que ya te lo dije, el que me acuerdo cuando yo hice la diplomatura en el año 2015, me dijeron, todo es el interés superior, ¿no? Y es eso, ¿no? Todas las decisiones deben priorizar a ese niño, niña y adolescente en su desarrollo integral. Y creo que en el Foro Penal Juvenil, que me parece que es algo que a mí me enriqueció mucho, me ayuda a cuidar mucho, este tema de la reinserción, ¿no? De decir, no, o sea, no vamos a un gasto, vamos a ver cómo
este niño adolescente que seguramente llegó a este lugar por un montón de factores anteriores, bueno, a ver, ¿cómo se reinserta y puede tener una vida lo mejor posible dentro de eso? Bueno, ¿cuáles son, digamos, las funciones específicas? Sería la representación legal, ¿no? Ejercer el patrocinio, explicarle todas las etapas del proceso, porque a ver, cuando nosotros presentamos a ese niño, en realidad dicen, ¿sabes lo que es un abogado? A veces no lo saben. Se supone que si quieren, porque este es el otro tema que yo también les digo, primero pregúntenle si quieren, ¿no? Porque si no, bueno, yo soy tu abogado, me designaron, nada, va a empezar. Bueno, no, explicarle quién sos y preguntarle si quiere tener esa representación. La mayoría quiere, pero creo que también es un derecho que ellos sepan quiénes son, no imponer nuestras figuras frente a los que nosotros realmente tenemos que representar. Bueno, darle mayor asesoramiento que podemos, pero a ver, digo, escuchar la voz, no suplirla, ¿no? Porque esto es lo que pasa y a veces nos encontramos con estas dificultades de que el derecho a hacer oído es como que, bueno, yo voy a estar en representación de él, yo voy a decir lo que él quiere para que sea tenido en cuenta en este proceso. Pero yo no suplo, o sea, yo no, dentro de ese asesoramiento no pienso que, aunque piense, pero es otro, esto es lo que el niño quiere y trabajemos en este sentido. Y si después en este sentido que trabajamos no resulta, él mismo va a pedir seguramente otras cosas. Bueno, ahí está el elemento. sí, no, lo me que parece dice, importante. porque me da pie a los distintos roles. El otro que dejó picando Marité, que decía, bueno, yo no suplo, ahí ese es un poquito el rol que nos toca a los asesores, ¿no? Dictaminar conforme a derecho y a lo más consideramos más conveniente al niño o adolescente, sabiendo que el deseo, la voluntad del niño o niña lo va a tener la figura del abogado del niño, que no son auxiliares, son parte, como nosotros, somos parte, como fiscal, como defensor, somos pares, colegas y parte, todos. Claro, cuesta también que a veces que entienda que el niño es una parte. Viste, como que está asumido por las partes adultas, ¿no? El niño es un sujeto de derecho que apareció como figura en el año 2015, todavía hoy, 10 años adelante, cuesta entender. Sí, porque creo que es importante, porque que me parece, que es importante, digo, porque siempre nos están diciendo, ¿y dónde están ustedes para el asesor? Sí, también están los puntos así, ¿viste? Y yo sí, no, somos figuras distintas. Entonces, por eso... pero sí, para los que estamos en el tema, es muy importante para nosotros que ustedes digan que estén en el expediente y que nosotros cumplamos nuestro rol, porque en un momento también nos pasaba al revés, nosotros teníamos que ser el letrado del niño, y no es el rol. Entiendo que por ahí claro, no es del se sistema. modificó la ley precisamente en el 2008, en que cambia el sistema penal por un sistema acusatorio, donde están las partes y hay un defensor del niño, defensora, con lo cual la defensa técnica la ejerce la defensa oficial o la defensa particular. Pero antes, ese rol, y yo tengo recuerdos de donde nos metieron a mirar un viernes, quiero decir, ahora... El corpus también, Había a las 4 de la tarde de los viernes, esperamos. No, mire, menos mal que convivíamos en el mismo edificio y siempre tuvimos... No, la verdad que fue una relación bárbara, porque nunca se privaron de defender bien a los chicos, con acciones, con unidad, como corresponde, porque tenían las dos funciones. El asesor representaba a la comunidad y al chico. Una locura. Pero la ley cuando se cambia precisamente es para que el rol del asesor quede como representante del niño, no como su defensor. Es más, en los procesos donde
viene el chico sin representante legal, nosotros tenemos que llamar al asesor para que lo represente como marca del Código Civil. O sea, es un rol muy definido. Ahora, si a ese joven se lo declara no punible, se lo sobresee, la figura del abogado del niño es quien acompaña proyecto de vida. Es muy distinto, no hace defensa técnica. Esta cuestión que parece que se mezclan y demás, los chicos saben que hay cosas que se las tienen que pedir al abogado del niño. Porque ya están, digo, más o menos entienden, hasta por ahí nomás. Yo creo que los jueces y los fiscales tenemos que ganar en posibilidad de explicar las cosas más claramente, porque los pibes esto de afojas tanto y afojas tanto, y la inspección ocular y el acta de visión no entienden nada, y no tienen por qué. Pero nosotros le podemos decir de otra manera, mira, hay pruebas de que vos tal día, tal hora estuviste haciendo esto. Por eso en la prueba, mira, esta foto, esta persona. Está mal abrir el juego a las criaturas con un lenguaje claro. La Corte nos lo viene diciendo todo el tiempo. Creo que el doctor Torres, el ministro de la Corte, llenó congresos con el lenguaje claro. Nos cuesta mucho, porque me parece que es una cuestión ideológica. Nos reservamos algo del poder del proceso hablando difícil. Pero nuestros destinatarios son criaturas, hayan hecho lo que hayan hecho. Igual cuesta también, ¿no? Porque a ver, son conceptos muy abstractos, entonces a nosotros también nos cuesta a veces bajar y que la escucha sea clara, cuesta también. Pero quien impulsa la acción, ¿sí?, es quien tiene que ser más claro, Sí. porque es el que decidió perseguir criminalmente a quien o quienes. Entonces, el que ejerce eso tiene que explicarlo. Decirle, mira, yo te mandé a estar preso por esto, por esto y por esto. Eso los chicos lo entienden. Lo que se pierden, y no entienden absolutamente nada, son como la terminología jurídica de afojas o esta cuestión in corpus, y ese latín que lo tenemos que abandonar. Me parece que también cabe por qué es lo que queremos ser entendidos o entendidos. Pero bueno, lo que quería explicar es este rol que cumplieron ustedes. Sí, la mayoría de las veces llegamos a un niño sobreseído y entonces ahí es cuando nosotros pudimos también empezar a hacer un trabajo de explicarle a aquellos que se resistían a tomar o que se excusaban y que bueno, que ahora ya no es tanto, porque bueno, no, a ver, nosotros llegamos en esta parte, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de las cosas y nuestra función es otra. Sigue siendo la misma, pero digamos vista desde otro ángulo, ¿no? En el acompañamiento de la reinserción. Por eso también es importante la comunicación con otros profesionales, ¿no? Que intervienen y, digamos, también, ¿no? A ver, la restitución de esos derechos. Trabajar para la restitución de esos derechos, para ver entonces, como dijimos, ¿no? Ver cómo los reinsertamos. Entonces creo que acá es muy importante el concepto de la justicia restaurativa, ¿no? Donde por ahí ver un poco, a ver, yo lo que más o menos les podía, bueno, permitiendo expresar la opinión y ver, a ver, cómo, a ver, con todos los elementos que tenemos, cómo vamos armando, ¿no? Digamos, este chico, a ver, qué tema de salud, si hacer los seguimientos de salud, a ver, está concurriendo a la escuela, digamos, todo lo que son los derechos que ellos tienen, a ver, cuáles están vulnerados y cuáles no, que la mayoría de los casos están todos vulnerados, o la gran mayoría, y ver cómo nosotros podemos ir interactuando. Y que para eso es importante, bueno, tener como una mirada activa y saber que hay un montón de personas más, ¿no? De profesionales más que intervienen en este proceso. Bueno, yo iba a hablar de la ley de víctimas, pero no nos vamos a avisar porque la realidad que ya está, pero sí me parecía los conceptos claves, ¿no? La restauración del daño. Yo se los voy a leer porque es como que lo preparé un cachito para leer. La justicia enfoca en la reparación del daño a la víctima y a la comunidad, porque también la comunidad está inmersa en esto. Hay un niño que necesita reinsertarse y que la comunidad también lo ha sufrido ese daño de manera, si bien no
directa directamente, ¿no? Y bueno, buscar también que este niño entienda, ¿no? Que asuma la responsabilidad por sus acciones y ver entonces cómo las vamos a ver. Bueno, que participen todas las partes, ¿no? Digo, después que este niño o adolescente reconozca la vulnerabilidad, ¿no? Para promover su desarrollo, que él también de alguna manera sea consciente de lo que pasó, lo puede incorporar. Y a veces cuando uno tiene estas charlas, a veces hasta él mismo dice, no, bueno, no, esto yo no, acá no estoy bien, y entonces que sea como un ping-pong. ¿Y a vos qué te parece, pensando que uno sabe qué es lo que podría, ¿no? mejorar? A ver, ¿qué te parece que podemos mejorar? De alguna manera que él también sea activo y se haga responsable de cómo puede preparar. Y después, bueno, yo creo que también que haya como este proceso de mediación, porque es como una mediación, cuando yo digo me siento con el otro y el otro también le digo, bueno, a ver, dentro de esto que vos hiciste, o que, a ver, ¿qué podés proponer para arreglar? Y bueno, creo que también es muy importante, si bien estamos en el proceso penal juvenil, nos ha tocado casos que hemos actuado, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, sin decir nombre ni nada, un régimen de comunicación, ¿no? que tuvimos con la doctora, que había estado acá en Moreno, después se fue a otra jurisdicción, y cómo se pudo trabajar a la par con quién era la víctima de este abuso, ¿no? Y con quién era, ¿no? Porque el victimario, digo, bueno, ¿quién cometió? Porque a veces, digo, desde algún lugar, cuando los abogados del niño nos llegan hasta que decimos, no, nosotros solamente tenemos que trabajar con el infractor, pongámosle como para poner un término más tranqui, ¿no? No, tenemos que trabajar con todos, ¿no? Por eso me parece que tiene que estar muy orientado a la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que también la comunidad se ve afectada cuando no sacarla, ¿no? No decir, entonces de ahí trabajar la restauración y ver, bueno, qué se va haciendo. Esto es lo que yo les puedo decir, ¿no? De la experiencia. Yo quería hacer un comentario, que cuando las causas ingresan al juzgado muchas veces ya vienen con la resolución fiscal que están desestimadas. Entonces ahí tenemos, víctima y victimario, donde quizás es un imputado, la figura de imputado de 8 años y una víctima de 7. Entonces ahí el rol del abogado del niño se dispone para las dos partes, o sea, un abogado del niño para el imputado y un abogado del niño para la víctima, o sea, no solo el abogado del niño. Sí, eso lo notamos que nos han empezado a llegar de todo este tipo, y me parece muy oportuno porque son todos, digamos, tal cual, actores. Sí, lo empezamos a notar que llegaba, sí, que ustedes estaban Tenemos un incremento enorme de situaciones, no de causas, de situaciones en los que hay niños muy pequeños victimizados con otros o por otras que por ahí tienen una edad muy parecida, ¿no? Entonces, el planteo es, como lo nuestro no es lo punitivo, pero hay una lesión a un bien jurídico, porque la mamá de la niña de 4 años, que su hija fue victimizada por una situación, no lo entiende, como que algo tiene que hacer la justicia. La traducción es, la justicia no hace nada, entran por una puerta y salen por la otra, y yo le quiero decir que no le podemos poner un traje a rayas y un grillete en el pie al nene de 10 años. Pero no podemos no verlo, porque ese niño de 10 años seguramente o es víctima de alguna situación o lo ha sido, y si no lo es necesita un tratamiento por haber hecho o haber ejercido algún acto abusivo en perjuicio de la niña de 4. Esto hay que tratar de verlo con una mirada distinta, y no es la mirada del fuero penal. Cuando uno puede interpretar que el sentido de la justicia no es castigar, sino responsabilizar y restaurar, uno no deja de lado a esa niña víctima de 4 años, porque inmediatamente se pone en contacto con el servicio local a ver qué está haciendo, o
cita a la mamá por la ley de víctimas y le pregunta, ¿está haciendo tratamiento? ¿Pasó esto? No, la cambié de jardín, la llevo a otro, por ejemplo. Y con el niño que ejerció estos actos abusivos, también, digo, oficio para que algún programa lo reciba, lo trate y demás. Nunca no mirar. Nunca no mirar. Y el rol de abogado del niño es fundamental porque hay una palabra, hay algo que es puesto en el proceso, no es un proceso penal en sentido estricto, lo que pasa es que hay un juez penal y hay un juzgado penal. Pero el abordaje es interdisciplinario, como nos pide la Fiscalía cuando nos manda esos casos, y con la interacción. Y la primera pregunta que yo le hago a familia es, ¿están interviniendo? ¿Por qué? Porque si familia dictó una medida, yo no me voy a superponer. Lo peor que podemos hacer es pisarnos los talones, ¿no? Porque después nos pisamos los talones y ninguno hace nada. Entonces es preferible preguntarle a los colegas, y si están haciendo algo, le notificamos que nosotros tenemos esto. Porque hay algo, una medida cautelar, por ejemplo. Si esa medida cautelar le sirve a familia. Esto es lo que tenemos que hacer de abrir el juego entre los jueces. No, y también la comunidad, por eso yo mucho más bien la comunidad, porque es como que obviamente que quien tiene el hijo que sufrió busca la sanción, ¿no? Pero está bien, será o no, pero digamos, no podemos esa persona marcarla y no llevarla a una reinserción, restaurarla, o sea, también hay que trabajar desde el lugar con los adultos, ¿no? Está mucho el tema del castigo, y en estos casos, bueno, no sé, debemos también trabajar hacia otro lugar, ¿no? Sí, yo en realidad lo que quería preguntarle a la doctora, porque usted dice de poder, uno manda oficio al juzgado de familia, ¿no sería conveniente tener un acceso directo y uno poder ver las causas, o sea, ustedes de la judicatura, ver uno o el otro? Porque tenemos, o sea, mismo la asesoría tiene que en vista, porque esa ruta de poder, porque aparte también hay una familia donde va a este juzgado, al otro juzgado, entonces poder tener una visión del otro expediente más ágil y no que sea todo por oficio. Muchas cosas las podemos ver sin necesidad de mandar oficio. Pero cuando uno necesita parte de la causa, y es una causa que está tramitando el foro de familia, y también hay derechos a la intimidad que hay que cuidar y que el colega cuida, porque por ahí es un tema de alimentos y demás. Tenemos sistemas informáticos distintos. Ellos tienen el AUSTE y yo tengo el SIM. Esto es un tema que la Corte lo tiene que resolver, como no resuelve un montón de cosas. Pero la verdad es que es fundamental esto que dice Gisela de realmente de dictar oficios. Nos arreglamos a veces para ver cosas, en Infore algo vemos, pero compartir un mismo sistema informático sería fundamental. Lo que yo quiero decir es que es importante no superponernos y también solucionar algunas cuestiones que las víctimas vienen y dicen, a mí no me notificaron la medida cautelar, yo vivo con terror, no salgo de mi casa. Bueno, los juzgados tenemos que notificar a las víctimas. ¿Qué hacemos con los imputados mayores de edad? Por violencia escolar, violencia en el barrio, lo que sea, los citamos al juzgado. Guardamos toda la nena, los cuchillos y las cosas que tenemos, pero al imputado se lo notifica personalmente. Gracias también a la intervención de Jessica, hicimos reuniones con la policía para que entiendan que tienen que notificar las cosas, pero sin perjuicio de eso, lo citamos. Funciona bien. Claro, y después esto también lleva a articular y a sentarse en una mesa y decir, bueno, al municipio pedirle esto que se puede agilizar con la policía, y a la policía decirle, mire, lo tienen que hacer. Y sin perjuicio de eso, citar al imputado y decirle, señor, usted no se puede acercar, que ponga la firmita, y después salimos corriendo. No, bueno, no sé. Chicos, ¿no? Bueno, arranco. Yo mientras escuchaba pensaba que bueno, de los 4 principios que informan la Convención de Derechos del Niño, me parece que hay
dos que acá se mencionaron y que son fundamentales, que son el interés superior del niño y el derecho a ser oído, ¿no? Dos de los principios que recorren toda la convención, que son obligatorios en nuestras interpretaciones acerca de las situaciones y que nos traen bastante información o bastante guía a la hora de encarar situaciones. Digo, no son nada más que lindas ideas en abstracto, son principios que debemos aplicar en nuestras prácticas. El interés superior del niño, la convención no lo define, lo menciona en su artículo 3, dice que todas las intervenciones deben guiarse por el interés superior del niño, no lo define, y el derecho a ser oído lo trae en el artículo 12, donde de alguna manera también trae la figura de la representación o de la asistencia técnica, también sin definirla demasiado, ¿no? Esto es bastante frecuente en el ámbito internacional, en el marco de las convenciones, porque los equilibrios, los acuerdos políticos que se consiguen en el marco de las convenciones internacionales son tan frágiles y tan precarios que generalmente si le ponemos una palabra de más o de menos se nos cae un acuerdo. Entonces generalmente las definiciones son así, bastante ambiguas, porque es lo que se logró acordar en ese ámbito y que todos los países estén dispuestos a firmar. Ambas definiciones, tanto la del interés superior del niño como la del derecho a ser oído y sobre todo la asistencia técnico-jurídica, me parece que las mejora la ley 26061 cuando en su artículo 3 desarrolla qué es el interés superior del niño, y a esto me interesa adentrarme. Así como todos tenemos algún libro de Borges o de García Márquez que es nuestro preferido, bueno, en la ley 26061 mi preferido es el artículo 3, porque creo que es poético, es una maravilla. Y dice que el interés superior del niño es la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que el interés superior del niño no es lo que a nosotros como adultos nos parece que es lo mejor para un niño, que por ahí vamos a ver una vez en la vida y no lo vamos a ver nunca más, y que con una decisión nuestra le podemos estar impactando la vida para siempre, le podemos estar impactando la vida para bien o para mal para siempre. Bueno, el interés superior del niño no es lo que a nosotros como adultos desde un lugar de clase, de profesión, de rol, de todo eso, nos parece lo mejor para ese chico, sino que es esto que nos dice la ley, la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos. Entonces, por ejemplo, si para preservar a un chico de las vulneraciones que se dan en el ámbito familiar, lo vamos a llevar a un lugar que le implica cambiarle de escuela, separarlo de los hermanos, qué sé yo, ¿qué más? No era que elija entre un derecho o el otro, era la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos. Esto debería ser una especie de brújula, ¿no? Así lo dice el artículo 3. Y la otra frase muy interesante que trae el artículo 3 es que cuando los derechos de un niño, niña o adolescente, sus derechos o garantías, colisionen con otros igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. Y con otros igualmente legítimos no es necesariamente lo de los adultos, pueden ser los del Estado también, digo. Esto también es una brújula. ¿Qué debemos hacer nosotros a la hora de interpretar qué es lo mejor para ese niño? Bueno, en primer lugar, escucharlo. Esta es otra pauta básica que la Corte Interamericana dice reiteradamente en sus fallos que uno no puede saber lo que es el interés superior del niño si, en el caso concreto, si no lo escuchó. O sea, así como muy elemental, y sin embargo en nuestra práctica muchas veces vemos que falta la escucha. Mientras
la escuchaba Mirta, yo también sacaba la cuenta de los años, y hace 36 años que soy empleada pública, gran parte de ellos en temas de niñez bastante específicos, pero otros tantos en temas de situaciones de vulnerabilidad en general. Los que me conocen saben que yo, además de abogada, soy trabajadora social, entonces tengo muchos más años de trabajadora social y bueno, siempre trabajé en situaciones de muy extrema vulnerabilidad. Y en todos los años que trabajé en temas específicamente de familia, me pasó muchas veces preguntarle a profesionales que no pongo en duda que le ponen el cuerpo, que ponen compromiso, que se involucran en la tarea, pero cuando le pregunto, ¿y el pibe qué dice? Me dicen, no sé, es muy chiquito, no se sabe expresar, o bueno, no, porque sería muy difícil explicarle. Y yo digo, repito, y me parece que esto nos tiene que quedar como sonando, le podemos estar impactando la vida para siempre. Entonces, hay ahí algunas cosas que no son normas abstractas y que no son ideales a alcanzar, son de pura práctica que las tenemos que poner en la práctica y reclamarlas, ¿no? en la práctica. Entonces, de ahí, del artículo 12 de la Convención y luego del 27 de la 26061 sale la figura del abogado o abogada de niños, niñas y adolescentes, que a mí me parece fundamental en el fuero penal, que es donde más nos está costando ingresar, que no sea por Liliana, digamos, que cambian nombre, Mirta. Sí, no importa, y que tiene que ver con que en el fuero penal es donde con mayor frecuencia olvidamos que el niño, niña o adolescente sigue siendo el titular del derecho a la protección especial. Y es donde más frecuentemente olvidamos también esto de que si los intereses son contrapuestos, prevalecerá la protección integral. Y en el fuero penal, sobre todo al chico infractor, siempre hay alguien que lo quiere cortar en pedacitos, ¿no? Que lo quiere preso, que lo quiere castigado, que lo quiere algo, y que olvidamos sigue siendo titular del derecho a la protección integral. Entonces los medios, la víctima, los familiares de la víctima, sin poner en duda el dolor que les pueda causar el daño que hayan sufrido, quieren medidas punitivas. Y la verdad es que el punitivismo no ha dado grandes resultados, casi nadie sale mejor persona de lo que entró de haber pasado por la cárcel, con lo cual justamente lo que venimos a decir en el proceso penal, y en esto pongo las medidas restaurativas y ponernos un poco más creativos en las soluciones, es que esto que decía Mirta, no es que la justicia no tenga que hacer nada en esos casos, pero justamente tenemos que ser lo suficientemente creativos como para poder ofrecer alternativas que nos indiquen qué podemos hacer que sea lo mejor y lo más útil para todos, y que claramente no tiene que ver con las soluciones punitivas, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, no perder de vista que un chico de 10, 12, 14 años que abusa de otro, muy probablemente haya sido un chico abusado y muy probablemente no lo haya podido poner en palabras, y muy probablemente su abuso, digamos, aquel del cual fue víctima, haya quedado impune. Entonces también, ¿qué podemos hacer con eso en términos terapéuticos, en términos de que después esta persona, hoy estigmatizada por haber hecho eso, no sea un abusador toda la vida y no entre al circuito de la puerta giratoria del sistema penal porque nunca supera su condición de abusador, por ejemplo, ¿no? Pero no perder de vista esto, ¿no? Que en el fuero penal
Además, es el menos amigable para todos los actores que allí participan, no por cómo nos tratan los funcionarios, sino porque si alguien no elegiría algo ni como víctima ni como infractor, es pasar por el fuero penal. Entonces, como es el menos amigable para todos, es allí donde no podemos perder de vista que ese chico sigue siendo un chico y que nosotros estamos intentando que salga mejor persona de lo que entró, y el procedimiento penal en sí mismo y las instituciones penales y carcelarias tienen bastante poco para ofrecer en ese sentido. Y ya que todo comentario es político y me hago cargo de esto que voy a decir, estamos en un contexto nacional, sobre todo, de enorme crueldad y de retroceso en materia de derechos humanos, con lo cual lo que nos proponen permanentemente no es esto que estoy diciendo yo, sino que es algo así como salir a cortar pibes en pedacitos, ¿no? Entonces, bajar la edad de punibilidad, y nos ponen a todos a discutir la imputabilidad, cuando en realidad lo que estamos diciendo es, ya sabemos que el chico entiende lo que hizo, lo que estamos diciendo es que hay una decisión del Estado de que la solución para un chico de esa edad no es la cárcel, sino justamente ayudarle a encontrar otras formas de mirar la vida y de revisar eso que le pasó. Estaba viendo ayer, creo, que la provincia de Santa Fe está modificando sus normas procesales para incluir a los chicos en el mismo régimen procesal de los adultos. Me parece una brutalidad. Y bueno, esto en tiempos en que lo que se nos propone es de mucha crueldad, de seguir aumentando la crueldad, y que después no le va a mover el amperímetro a la seguridad, vamos a seguir tan inseguros como siempre, porque entre medio nos quieren también vender que últimamente todos los delincuentes son menores, ¿no? Entonces dice, se dieron a la fuga. Entonces, ¿usted cómo sabe qué edad tenían? Nos dicen que uno tenía 12, el otro 13, el otro 14, no agarraron a ninguno. ¿Cómo sabe entonces que son menores? No sabemos. Me dijeron que le dijiste. Bueno, no le va a mover el amperímetro a la seguridad, nos va a poner a todos en una clave más inhumana, más agresiva, si se quiere, y no le vamos a encontrar soluciones a los problemas, que es qué hacemos con estos chicos que en realidad nunca fueron escuchados como víctimas y entonces hoy se convierten en agresores. Creo que abogados y abogadas de niños y adolescentes en ese sentido tenemos muchísimo para hacer en términos de pensar soluciones creativas a un problema que va a ir en aumento, porque con la retracción en materia de derechos lo que tenemos hoy es una generación de chicos y chicas que, por ejemplo, por la crisis económica, se están quedando afuera de la escuela secundaria. Los que tenían que empezar primero, más o menos, no empezaron el secundario. Dentro de 3, 4, 5 años tal vez no lo retomen porque ya van a estar desfasados. Y lo que nos dicen permanentemente quienes trabajan en los barrios y sobre todo en contextos muy complejos como puede ser el nuestro, es que donde se retira el Estado avanza el narco. En Argentina la ley 23737 de estupefacientes sigue penando la tenencia para consumo personal, más allá de que en la práctica esto se haya relajado bastante, y los territorios están hoy mucho más violentos que hace 2, 3, 4 años. Jessica lo sabe mucho mejor que yo. Con ese panorama vamos a lidiar en breve, y esos pibes
que de alguna manera también son víctimas, porque son víctimas de una sociedad que por un lado los incita a un consumo permanente del cual a continuación los excluye. Tenemos todo esto, pero no es para vos. Son los que después ponen en respuestas contrarias a la ley, por decirlo de alguna manera, esa frustración que les produce la exclusión. En la medida que no podamos pensar respuestas creativas para eso, no va a haber sistema penal que alcance, no va a haber baja de la edad de punibilidad que alcance y no va a haber cárcel que alcance, porque justamente, repito, la cárcel me parece que no es una fábrica de buenas personas, más allá de lo del sentido común nos quiera imponer, ¿no? Hasta acá mi intervención. Bueno, quedamos a disposición de las preguntas que puedan surgir y demás. Yo sí, me permite, doctora, Sí. romper el hielo. Mire nomás, se va a quejar del Yo se apagan eso cuando una anécdota, pero no quiero porque sufrí un atentado en el juzgado de la doctora, pero no lo voy a Hace hacer. muchos años cuando él era niño. ¿Qué le hice? No, ¿cómo que le hicieron? No, él traía. Lo teníamos privado de la libertad. Ahí Me cuento todo. Los viernes nos comíamos unos asados muy ricos con cosas que traían de Mercedes y demás. No, él sufrió una lesión a un bien, al patrimonio. Le quemaron un sobretodito que tenía de. Un abrigo. Un Que abrigo. como a ella no le gustaba, que lo prendieron fuego. Él lo acercó No, mucho, no, lo acercó mucho. No me culpabilizo. Aparte se la pegó al otro, por eso. Yo, Para mantener yo que el la cubrí un día. Esa otra contada. No, exacto. Hasta ahí. No, quería iba- preguntar algo. No, un poco así, de que siempre surgió que usted lo dijo mucho más lindo que el ejemplo del iceberg, pero que siempre, y también lo dijo Son, que siempre atrás de la situación que nosotros vemos hay una conflictiva mucho más profunda, familiar, social, y la importancia de trabajar todos en el mismo sentido, ¿no? Como decía Maite, de la comunidad, del compromiso, de la corresponsabilidad que vos siempre destacabas, ¿no? Cuando se reformó la ley y que más del interés superior, digamos, era el gran paradigma de que la ley va a funcionar si funciona, si nos comprometemos todos, y el compromiso también, bueno, que Jessica esté acá ya es sinónimo de ¿cuántas veces? Matamos. Para mí, denota, por lo menos por los comentarios buenos. ¿verdad que vení? No, denota el compromiso del Sí. territorio, de que no es un tema fácil y que nada, como te decía al principio, yo celebro no sé cuántas, 5, la tercera, 6 actividades que están. De esta charla, yo no sé si es la quinta, Ya Igual la estamos quinta. mal, pero vamos bien, viste que todavía hay provincias que ni siquiera tienen la figura, no la reconocen. Sí, O sea, es verdad. No, para lo último, para cerrar esta intervención, me funciona algo que dijo acá la colega, y antes había dicho vos, de los roles, ¿no? Pero difícilmente desde la asesoría nos apartemos mucho de los escritos del abogadismo. La verdad que hacia la práctica y al buen funcionamiento que nosotros, más allá de que somos roles distintos, lo recontra consideramos al escrito de ustedes a veces, y esto no, el rol es tan importante que la formación y eso también es importante porque nos resuelve muchas veces el expediente, ¿no?
más allá de transcribir el acta. ¿sí? Independientemente digo, de que no tenemos por qué tener la misma visión, este tema de hacerlo en conjunto y de todo poder tener un planteo cada uno de su lugar, es muy fructífero, porque antes era como los roles estaban demasiado cada uno no se interactuaba, ¿no? Y había casos muy importantes donde se ha podido trabajar en equipo. Sí, nosotros tenemos una actualización, que eso yo no lo dije, todos los años obligatoria, ¿no? O sea, nosotros todos los años tenemos que actualizarnos, tenemos que formarnos, y si no lo hacemos, nos toca la fe acá con Sonia, que tenemos que informarnos por prueba, que es el organismo donde por prueba toma las decisiones. Y otra cosa que yo quería como decir, que digo, me parece que es importante, que no es el caso de la doctora, que hay cosas que están, hay abogados que están pidiendo la renuncia al expediente y no se pagan. ¿No? Es una carga pública. Nosotros esto ahora tenemos ya un fallo, por suerte de Mercedes, que vino avalando este tema. El abogado no puede renunciar. El único que puede decir que no tiene más el abogado del niño es ese niño, niña o adolescente. Nosotros venimos trabajando sobre nosotros Sonia mucho tiempo, así todo hay abogados que nos hacen caso omiso y presentan la renuncia, pero nosotros le pedimos colaboración a los jueces que no acepten esa renuncia, porque inclusive nosotros estamos viéndonos hasta inclusive obligados a ver, no va a haber otro sorteo. Claro. No lo va a haber. Y bueno, ahora por suerte viene este fallo que nos termina de, porque si no siempre era en la palabra, ¿no? En decir, bueno, por suerte la sala de Mercedes nos confirma. ¿No tenés ese fallo, Maite? ¿No lo podés hacer llegar? Sí, no hay problema. Sí, porque no, o sea, nosotros, a ver, estaríamos como también infringiendo, porque si nos viene otro oficio que nos dice, bueno, una nueva designación, no, estamos planteando, no va a haber una nueva designación, porque solamente ese niño o adolescente puede decir que no quiere más el abogado. Sí, los hacemos llegar, sin el problema. Sí, yo pensaba, que sea parte de un expediente o, por ejemplo, que deje de ser de abogado del niño, porque muchos abogados como piden licencia y dejan de ser abogados del niño, o sea, ¿sería lo mismo? No, Gisela, porque ahí siempre hubo como un tema. A ver, la licencia ocurre desde el momento que empieza la licencia, que se toma la licencia. Esto es lo que todos los casos anteriores a pedir la licencia, ese abogado que está de licencia los tiene que seguir trabajando. O sea, no lo exime por estar de licencia con lo que le han sorteado con anterioridad. Se supone que la licencia te habilita a no recibir nuevos sorteos. Exactamente. Pero no a dejar la causa. Todo lo demás, Claro, no abandonar la causa de exactamente. trabajo. Todo lo demás lo tiene que trabajar. Y nosotras en eso tenemos mucho puesto los ojos encima. Porque, no, yo fui de licencia. No. Bueno, si está de licencia para lo que viene de ahora en más, desde el momento que a vos tenés la licencia. Todo lo anterior lo tenés que trabajar. Digo, no seamos nosotros los que vulneramos el derecho a ello, ¿no? Es medio fea esta parte. Sí, Pero es una parte práctica, es lo mismo que en el estudio. Exactamente. Cuando adelante una causa tenés que llevarla allá. Claro, eso sí, pero digo, es triste porque es poco empática. Digo, sirve o no sirve, seguir con imposición es muy complicado. No, pero es ahora verdad. es que digo, Cuando un juez viene al colegio, tiene un listado de colegas que hicieron el curso, que se anotaron, que están incluidos en ese listado. Sí. Uno solicita al colegio, el colegio te lo designa. Es como alguien que actúa en el expediente de una manera formal y de acuerdo a la ley. O sea, no es que voy si quiero, al chico lo llamo si quiero. Y además me parece importante que se fijen pautas, porque, por ejemplo, una colega renunció a todas las causas, pero bueno, porque sigue a otro lado. eso es otra cosa. Es otra cosa. Pero después el que dice, Ya la pensamos quién es. estoy de licencia,
Eso es otra cosa. no le impide llevar adelante las causas que tiene. Claro. No, por eso. Y yo digo, es importante y a veces digo, esto también lo digo con todo respeto. Cuando uno, por eso hice la aclaración del abogado niño y del abogado. Del niño, saquémoslo, somos abogados, cuando nosotros tenemos un cliente particular y renunciamos a ese cliente, nosotros le tenemos que notificar. No es que yo presento la renuncia y después me la acepta, ¿qué me dice el juez? No, decir, tanto, tanto notifica a su cliente y vea cómo está el tema. Entonces digo, ¿por qué tiene que ser de otra manera en el caso de la protección interior de los niños y adolescentes? Entonces, este es el planteo que hago. Nosotros mismos no vulneremos el derecho. Y con Sonia nos cansamos de hablar de esto en la charla y sigue pasando. Y justo una colega, ¿qué pasó? Que encima estas nenas quedan sin patrocinio, recurren. Y nos viene la sala de derecho. La verdad que fue una alegría el fallo, porque digo, listo, acá está lo que venimos hace años y años diciendo que esto no puede ser. Y respecto de esto, que la pregunta que me haces vos, lo anterior es lo anterior y lo tengo que seguir trabajando. En la licencia, que son 5 días desde que uno la pide en adelante, porque también pedir licencia, por ahí pasa, ya te tomo por ahí pasa que son 5 días que tiene que tener esta licencia para que quede firme como licencia. Que cae un sorteo, no, yo estaba en licencia. No, el mismo reglamento te dice y el mismo reglamento te dice 5 días. Si a vos en esos 5 días te entró algo, no estás en licencia. Lo mismo cuando son las ferias que se sigue saliendo. Las ferias siguen igual, también estamos en feria. A mí me ha pasado tener que salir a cubrir ferias de otros profesionales, porque uno estoy en feria, Esto es una carga pública. Quien haya por ahí pensado, cuando aparece la figura del abogado del niño, ¿qué pasa? Y es válido, ¿no? Muchos presidentes muertos es un recurso más para poder trabajar. Digo, la verdad, no es así. Te tiene acá, te tiene que gustar. Y acá está Aurora, que tiene también muchos años en el derecho de la familia. Realmente esto es una vocación. Nosotros hoy tenemos 7 IUs, no estoy para los que quieran estar, bienvenidos sean, pero sí hay que mostrarles una realidad a los profesionales lo que es. El convenio que se comprueba con, en principio, el Ministerio de Justicia, y después el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo pagó, salió a recoger el guante en Fiscalía del Estado, fue un convenio de 7 IUs. Los jueces, a los que les agradecemos muchísimo, que valoran nuestras tareas, nos perdonan seguramente más de 7 euros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ir a cámara a veces nos confirma, nos baja o muy pocas veces nos sube, algunos nos asumen. Pero si no, digamos, para que tampoco esté esa cosa de que yo sí tengo 20 causas a no. El derecho de familia es el que, yo de familia, que no es en este caso porque en cual está. El trabajo tiene que ser en todos los ámbitos, pero nosotros la regulación segura que tenemos son 7 euros. Pero este año yo he visto 4 casos, el juzgado 1 y el juzgado 2 de Moreno, donde presentaron la renuncia y no se lo aceptaron. Creo que si Acosta, la semana pasada había puesto alguna, bajo ningún concepto. Estuvimos conversando ya. Bajo ningún concepto, dije, wow, qué bueno. No, es solamente niño o adolescente quien puede decir. No tiene más razón para decir. También puede decir, no me voy, ya no te quiero vos, quiero otro. A ver, cuando nosotros empezamos con esta especialidad, solamente nos podían pedir los juzgados. Hoy nos puede pedir un psicólogo, nos puede pedir un médico, nos puede pedir un colegio. Se trabajó muchísimo en la Comisión Provincial para este tema. Nosotros tenemos la parte administrativa, también pedimos los cambios de género. Ese mismo niño también lo puede venir y pedir, presenta un oficio en el colegio. El artículo 27 habla de gestión judicial
fiscalía extrajudicial. Nosotros Claro. puede seguir. Claro, pero había como el tema de que viste que no, era solamente judicial, después era el único que... Yo una pregunta de la Sí. doctora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Me interesa mucho la implementación del Instituto de Víctimas o la Ley de Víctimas. Yo en su momento hice el curso, tengo algo de capacitación penal, pero también me falta, digamos, seguir adquiriendo más herramientas. Una pregunta, ¿cómo podría ser el caso que se combinen abogados de víctimas, cuando ya estén en pleno funcionamiento, de este colegio y abogados del niño en un mismo expediente? Un mismo niño va a tener un abogado de víctima, un abogado del niño o uno de los dos. No, ahí los patrulleros, hay una... ¿Cómo se va a Chocan trabajar? y condicionan dos patrocinios. Claro, pero Habrá cada que uno ver. hace cosas distintas. No, Varía la no. legislación anterior, ¿no? Sí. El rol, a ver, Sonia hablaba de que frente a alguna posible colisión de intereses, todo debe ceder en función de los intereses del niño. Este criterio rige toda la legislación especial. ¿Por qué este es un fuero especializado? Porque si hay una ley general que regula un tema y hay alguna oposición de la ley nuestra, de la ley juvenil, la que prima es la ley especial. Fuero especializado, por eso no se puede decir que lo de mayores es igual a lo de menores, no es así. Los actores son distintos, los destinatarios son distintos y la normativa también es distinta. Esto salió en la charla el otro día, el tema de un poco el cuerpo técnico auxiliar, la psicóloga decía, no es lo mismo, como lo escuchó de parte del funcionario de la Fiscalía en la charla anterior. Yo creo que eso es falta de conocimiento a veces de por qué somos un fuero especial. El abogado del niño es el abogado del niño, niña y adolescente, con todo lo que le pase a ese niño, sea tema de alimentos, sea tema de que le hacen bullying en la escuela, o que ha sido sobreseído en una causa penal, digamos. Como es abogado del niño, también lo comprende en su rol de víctima. No se puede designar un abogado como, digamos, víctima y otra como niño, porque el niño es un ser integral que tiene distintas problemáticas. Una puede ser que ha sido víctima de delitos. Ahí, la ley provincial de víctimas dice que los niños tendrán que tener su abogado. ¿Qué abogado? Un abogado especializado. Así como yo soy juez especializada, el abogado del niño es un abogado o abogada especializado. Entonces, lo que rige la designación de abogado del niño comprende todas las cosas que le pasan a ese niño. Que tenga que actuar inclusive en distintos fueros. Y a veces es el mismo que actúa, y es práctico que sea el mismo que actúa en el... Claro, pero un poco para responderle a la doctora, normalmente los abogados de las víctimas son los abogados de las personas adultas que no tienen representación en los procesos penales. Eso es lo que le falta a muchas víctimas que no tienen cómo poner un abogado y quieren participar como particulares damnificados para impulsar el proceso, para presentar peritos, para apelar y demás. Y este rol le está vedado porque no tienen acceso a un abogado. Esto es lo que la ley de abogado de las víctimas tiene previsto. Por eso es tan importante y bueno, yo celebro que se ponga en marcha porque la verdad que el Colegio de Abogados de Provincia lo llenamos de oficios nosotros para impulsar esto, para que se ponga en marcha. Perdón, no. Y la ley, en la 1532, habla de la capacitación y hace hincapié en la capacitación especializada para los abogados víctimas, en el cual es eso, aparte de la capacitación para los abogados de niños. Igual nosotros tenemos la obligación, también lo venimos trabajando, porque estaba como, bueno, a mí me designaron no, nosotros tenemos la obligación de buscar la conexidad y pedirla. Claro. ¿No? Para tener también una mirada integral. Y esto hay que pelearlo también a veces con otros colegas, ¿no? Porque, por ejemplo, un niño que vivió en Morón toda su vida y tiene causa en Morón, y tiene su abogado del niño que está representándolo, y después se muda a Moreno, y no corresponde que la confianza que ese niño depositó, el vínculo, el lazo, los abogados del niño hacen lazos con los niños.
Esto también es específico, el lazo que se hace. Bueno, que nosotros nunca fue así. Claro, bueno, me acordaba de eso. La niña estuvo mucho tiempo en Moreno, su centro de vida era Moreno, bueno, el papá la lleva a vivir a Morón, y había como una laguna que decían, ¿qué pasa? Que el juzgado el juzgado de familia no estaba como... Y de repente sale así como la jueza, ¿no? Con mi designación, y nosotros dijimos, esto es maravilloso, no por mí, sino porque realmente ha respetado toda una trayectoria que nosotros venimos, porque esto no es fácil, nosotros no es que se sienta niña y adolescente y no, esto es una construcción, y que en esa construcción somos dos partes que tenemos que ir armando, que hayan podido respetar, y creo que también es importante, que no lo dijimos, el tema del centro de vida, ¿no? El centro de vida junto con el superior interés, sí, exactamente, pero que está inspirado sí, por el superior interés. Sí, exactamente, ¿no? Que es también muy poco respetado a veces por el mismo progenitor, ¿no? Y sobre todo en el caso de los alquileres de hijos, bueno, ustedes, esto, un montón, ¿no? Bien. Bueno, yo les quiero agradecer al colegio, como siempre, a los dos institutos, el Penal Juvenil, que nos permite hacer estos encuentros para compartir estos saberes sobre este fuero, que es especializado y al cual amamos. Yo quiero agradecer a la Casa de Justicia también, que es muy importante allá la presencia. Tal cual, la Casa de Justicia que históricamente hemos trabajado juntos un montón de situaciones, y que bueno, eso es otra de los espacios donde el niño, niña y adolescente puede reclamar cosas, puede ser oído y demás. Eso es importante. Las casas de justicia son las avanzadas de la justicia en los barrios y en todos los lugares. Bueno, agradecerle al Instituto de Abogados del Niño, en Sonia y en Marité, y a Edgardo, la presencia, el acompañamiento de siempre, y a Agustina, que es parte del equipo, y a los que de este equipo del juzgado participan. Acá Willy inauguró las charlas. El próximo lunes tenemos el rol, nos vamos a pelear, vamos a hacer un tallercito con Fiscalía, Defensoría. Esperemos que Responsabilidad Penal Juvenil nos pueda acompañar. Quedaría una pendiente, por ahí si se puede, es repetir lo del cuerpo técnico auxiliar y los programas de servicios locales y demás, tanto de Moreno como de Rodríguez. Eso sí se puede, pero el lunes que viene sería la quinta, ¿no? Hoy es la No, Esta es la Yo les debo el fallo. Bueno, muchas gracias a todos. La apelación decía que había sido una petita en relación porque no era crapelita, porque era la crapelita porque era de pase. Igual la cámara no, la cámara lo pidió la